Buenos días. Vamos a dar ahora la clase correspondiente al día 30 de marzo. Por fin vamos a terminar el tema 7, el contenido del testamento. Epígrafe 16. Disposiciones testamentarias sometidas a condición. Bueno, ya sabemos que lo que es la condición es hacer depender la eficacia de un negocio del que acontezca un hecho incierto. Por lo tanto, para que haya condición tiene que haber un incertus an, es incierto si va a suceder o no, y incertus cuando, es incierto el momento en que va a ocurrir. Cuando la incertidumbre afecta a las dos cosas, al hecho y al momento, entonces estamos hablando de una condición. El artículo 797 del Código Civil resuelve la tensión que pueda haber entre que haya una condición o que haya una disposición del causante diferente, porque no siempre es fácil dilucidar cuando estamos hablando de una auténtica condición o cuando estamos hablando de un gravamen diferente al de la condición. Recordemos que el artículo 813, cuando se refiere a la imposibilidad de gravar la legítima, se refiere a la condición y al gravamen como cosas diferentes, cuando realmente no lo son. La condición podríamos decir que es el subconjunto y el gravamen es el conjunto. De todas maneras, eso se puede diferenciar entre ambas en el sentido de que una es un conjunto más grande que otra. Y por lo tanto hay gravámenes que no son condiciones. Y el problema es muchas veces distinguir una de otra, porque la condición tiene su propio régimen y el gravamen, que no es condición, tiene un régimen diferente, como veremos muy pronto. De manera que el artículo 797 del Código Civil establece la regla en esta materia. La expresión del objeto de la institución o legado, o la aplicación que haya de darse a lo dejado por el testador, o la carga que él mismo impusiere, no se entenderán como condición a no parecer que ésta era su voluntad. Bien, ¿esto qué significa? Pues significa que todo el contenido de la disposición del causante puede entenderse que sea un gravamen, pero no significa que sea una condición. Para que sea condición es preciso que el testador lo haya establecido de una manera clara. En otras palabras, en caso de duda, no en caso de que no haya dudas, en caso de que haya dudas sobre si es condición o no, se considerará que no hay condición, que es simplemente un gravamen. El artículo 790 admite que las disposiciones testamentarias, tanto a título universal como particular, herencia y legado, podrán hacerse bajo condición. Y en el artículo 791 se añade que las disposiciones sometidas a condición se regirán por lo previsto en esa sección del Código Civil, pero subsidiariamente, a falta de norma que resuelva un problema, se aplicarán las normas de las obligaciones condicionales, porque al fin y al cabo la condición en materia de contrato pues no deja de tener los mismos parámetros que la condición en materia de testamento, simplemente que estamos hablando de que una fuente es bilateral, el contrato, y otra es unilateral, el testamento. La condición, como el contrato, ha de ser posible, lícita, y aquí añade el código una expresión que
que luego depura en materia de contratos y conforme a las buenas costumbres. Aquí las buenas costumbres tenemos que considerar que se está refiriendo a la moral, con todas las... con todo el rechazo que me genera el tener que la moral pueda acotar el contenido lícito de un contrato o de un testamento. Yo pienso que la moral no, que la ley sí, pero la moral no, puesto que después de la aplicación de la Constitución española no hay una moral colectiva que se imponga a los demás. Cada uno tiene su propia moral, cada uno tiene derecho a su integridad moral, pero no tenemos derecho a que nuestra moral, porque sea mayoritaria, se imponga a los que tienen una moral diferente. Por eso esto de las buenas costumbres, si no vulnera la ley, me parece a mí que no puede ser una circunstancia a tener en cuenta por el derecho. En aplicación de estos requisitos que se imponen, pues dice el artículo 792 que se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero legatario las costumbres que son contrarias a imposibles o a las contrarias a las buenas costumbres o a las leyes. Y el artículo 794 dice que será nula la disposición hecha bajo condición de que el heredero legatario haga en su testamento alguna disposición a favor del testador o de otra persona. Bueno, comentando estos artículos, tenemos que decir que con respecto al 792, la palabra que a mí no me gusta nunca, esa expresión, se tendrá por no puesto. Se tendrá por no puesto, ¿qué significa? Que es una nulidad automática, que es una nulidad que no la tiene que declarar un juez, entonces eso producirá indefensión. Porque si yo digo que eso es una condición imposible, que es una materia discutible, y como no hace falta confirmación por parte del juez, pues yo digo eso no es aplicable, se tiene por no puesta. Eso genera mucha indefensión en la otra parte, en la parte que defienda la aplicabilidad de esa cláusula. Pienso que no, pienso que no se establece ninguna nulidad automática. La nulidad siempre hay que pedirla, siempre hay que argumentarla, siempre hay que dar oportunidad a la parte que defiende su validez a que lo haga, que sea oída en el procedimiento y que no se produzca nunca indefensión. En consecuencia, esto significa simplemente una nulidad de una condición, que sería una nulidad parcial, el resto del testamento valdría, simplemente pues esa disposición no estaría condicionada. O sea, al anularse la condición, pues entonces juega como una disposición simple, no condicionada. El artículo 793, en su párrafo primero, dice: la condición absoluta de no contraer primero o ulterior matrimonio se tendrá por no puesta, a menos que lo haya sido al viudo o viuda por el difunto consorte o por los ascendientes o descendientes de éste. Bien, esto es una cosa realmente llamativa, a mi juicio todo completamente obsoleta. Es una especie de obligación de fidelidad post-mortem. Es decir, si el testador condiciona la atribución hecha a su consorte, a su consorte o a la persona amada, a que no contraiga ulterior matrimonio. Pero no solamente así, no solamente el cónyuge, sino familiares del cónyuge también pueden establecer esta condición cuando se refieren al viudo de su hijo, de su familiar. El Código Civil, con buena razón, dice que se tendrá por no puesta, es decir, no será válida esa condición. No se puede condicionar una disposición testamentaria a que se case el
el beneficiario. Hay que tener en cuenta que el ius connubii, el derecho a contraer matrimonio, está reconocido por la Constitución. Todos tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, dice la Constitución. Y por lo tanto, un derecho constitucional no puede estar grabado bajo la forma de condición, de manera que aquí no. Caso diferente es la posibilidad de legar a una persona un bien o derecho mientras permanece en estado de soltería. Esto está permitido precisamente por el artículo 793, en su párrafo segundo, cuando dice: podrá, sin embargo, legarse a cualquiera el usufructo, uso o habitación, o una pensión o prestación personal por el tiempo que permanezca soltero o viudo. Bien, en cuanto a las prohibiciones, condiciones discutidas en la práctica, podemos decir, por ejemplo, que el Tribunal Supremo ha considerado válida la condición de contraer matrimonio con persona noble, persona perteneciente a la nobleza. Es una sentencia de 28 de noviembre de 1981. O condicionar a que no se case no en general, sino con determinada persona. Eso considera que es válida la condición de no casarse con determinada persona. Es sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1899. Sin embargo, por el contrario, ha considerado que es ilícita, y por lo tanto se te da por no puesta, es decir, que es nula, la condición de no impugnar la partición. Te doy esto siempre que no impugnes la partición. El Tribunal Supremo reiteradamente aquí ha considerado que es una condición que hay que tenerse por no puesta, porque el derecho a impugnar una partición desfavorable no debe nunca cuestionarse. Es un derecho, podríamos decir, de primera línea, un derecho importantísimo en materia sucesoria, y no puede estar nunca, nunca puede ser que su cumplimiento e incumplimiento determine la validez o invalidez de una determinada disposición testamentaria. En cuanto a el régimen que hay que tener en tanto no se cumpla, en tanto esté pendiente de cumplirse la condición, hay un periodo, y claro, aquí todo esto va a diferir según estemos ante una condición suspensiva o no. La condición suspensiva pues determinará que hasta que no se produzca la condición, la disposición no tiene eficacia. Estamos pendientes de que se cumpla, y cuando se cumpla, automáticamente se retrotraerán sus efectos. Y se considerará que siempre desde el momento de la muerte del causante se es dueño, pero en tanto no se cumpla, pues el testamento no tendrá eficacia. Bien, en cuanto a la condición suspensiva, pues aquí el bien o la herencia entran en administración por las personas nombradas por el causante. A falta de persona nombrada por el causante, pues serán los herederos no condicionados los que administren esos bienes. Dice el Código, concretamente artículos 801 y 802, hasta que se realice la condición o haya certeza de que no podrá cumplirse. Claro, en el momento que no se pueda cumplir, pues se entiende que se entiende que no se va a producir el efecto deseado, puesto que ya sabemos que no se va a cumplir, no surtirá efecto la disposición patrimonial. Pero ¿qué ocurre cuando no hay herederos no condicionales? Es decir, todos los herederos son condicionales. Entonces no podemos decir que los no condicionales administran hasta que se cumpla la condición, porque todos están sometidos a condición. Pues aquí
dice que los llamados condicionales entrarán en la administración de los bienes. Lo dice el artículo 803, párrafo segundo. Dando fianza, y si no la diere, se conferirá la administración al heredero presunto, también bajo fianza. Y si ni uno ni otro afianzaren, los tribunales nombrarán tercera persona que se hará cargo de ella, también bajo fianza, la cual se prestará con intervención del heredero. Sin embargo, en cuanto a la condición resolutoria, cuando se cumple la condición resolutoria, dejará de tener, aquí ocurre lo contrario que la suspensiva. Aquí la disposición del causante tiene efectos, pero dejaría de tenerlos cuando se cumpliera la condición resolutoria. Por ejemplo, el hecho de le doy esto mientras permanezca soltero. Bueno, pues el matrimonio haría que esa disposición dejara de tener efecto. Entonces, como estamos sujetos a condición resolutoria, la persona sometida a condición recibe los bienes. Cuando se cumple la condición resolutoria, entonces habrá que reintegrar los bienes a la persona designada por el causante, y a falta de designación concreta hecha por el causante, pues al heredero, conforme a las reglas legales. Es decir, jugaría aquí el derecho de acrecer, y en segundo lugar la sucesión, la regla de la intestada. Todo eso en cuanto a la disposición sometida a condición. Ahora, tema epígrafe 17, disposiciones testamentarias sometidas a plazo. Bueno, ya dijimos el último día que había muchísima semejanza entre la disposición testamentaria sometida a plazo y la sustitución fideicomisaria. Porque realmente la sustitución fideicomisaria es una disposición testamentaria sometida a plazo. Los bienes pasarán al fideicomisario cuando fallezca el fiduciario, y el fiduciario va a fallecer, tarde o temprano fallecerá, y por lo tanto lo único que pasa es que es un plazo indeterminado. Bien, pues ahora vamos a hablar de las que están sujetas a un plazo concreto, porque la del plazo indeterminado es el supuesto de la fideicomisaria. Pero el parecido es muy grande, hasta el punto de que se puede decir perfectamente que se pueden aplicar por analogía las reglas de la sustitución fideicomisaria a la institución sometida a plazo. A diferencia de lo que ocurre con la condición, en que no se sabe si se cumplirá o no, y por lo tanto hay incertidumbre en cuanto al traspaso patrimonial, o en cuanto al reintegro del traspaso patrimonial, en el caso de la resolutoria. En el caso de la institución sometida a plazo, se sabe que ese traspaso patrimonial se va a producir, lo que no sabemos cuándo, pero siempre sabemos que eso se va a realizar. Eso hace que el bien entre en el patrimonio del beneficiario, entre en el patrimonio con la, podríamos decir, con la contrapartida de que aún no se podrá disponer en el caso del plazo suspensivo, o con la contrapartida de que sabemos que algún día tendremos que reintegrar en el caso del plazo resolutorio. De manera que en cuanto al régimen de la disposición sometida a plazo, pues es vital el artículo 805, que dice: será válida la designación de día o de tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o del legado. En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas en el primer caso, no entrará éste en posesión de los bienes, sino después de prestar caución suficiente con intervención del instituido. Bien, aquí la verdad es que la palabra de sucesor legítimo nos da lugar a dudas, puesto que muchas veces la palabra sucesión legítima tiene el significado de sucesión intestada. Y aquí, sin embargo, no tiene ese sentido.
Se entenderá llamado sucesor legítimo, es la persona que designada por el causante. El causante es el que determina que, mientras que los bienes no se entreguen, en el caso del término suspensivo, pues la persona nombrada por él, por el causante, será la que tenga los bienes y los administre. A falta de personas designadas especialmente, pues serán los herederos intestados. Bien, y ahora por último terminamos ya por fin el tema con el epígrafe 18, disposiciones testamentarias sujetas a un modo. Bueno, modo, si recuerdan lo que se dijo en su momento en Derecho de Obligaciones, modo es el caso en que podemos decir que es una disposición accesoria a una liberalidad y que por lo tanto beneficia a un tercero esa disposición accesoria. En otras palabras, el ejemplo que siempre pongo: te dono esta finca siempre que mantengas en su casa al guarda que la cuida. Es una liberalidad. El guarda que la cuida va a recibir el derecho a vivir en la finca ajena, y podríamos decir que es pero es accesoria en el sentido de que la donación va a tener efecto, pero no va a estar sujeta de manera inexorable con el cumplimiento de esa obligación que se impone al donatario. Mientras que cuando el contrato o el testamento está sujeto a condición, podríamos decir que el cumplimiento de la condición automáticamente hace que surta efectos el testamento, en el caso de la suspensiva, o deja de tener efectos el testamento, en el caso de la resolutoria. Sin embargo, el incumplimiento del modo, del gravamen que se impone a una persona que recibe unos bienes para que actúe a favor de otra persona, de un tercero, su incumplimiento no determina automáticamente la eficacia o no de la disposición testamentaria. Es independiente. La disposición testamentaria sometida a modo o gravamen va a tener efecto siempre. Lo que ocurre es que si incumple el gravamen el beneficiario, pues entonces eso le dará derecho al beneficiario del gravamen a reclamar judicialmente ese cumplimiento. Lo que te da es una acción de cumplimiento, pero no acción de dejar sin efecto la disposición testamentaria. La disposición testamentaria va a ser válida, el heredero legatario va a continuar siendo el propietario de los bienes. Lo que ocurre es que podrá estar obligado a cumplir el gravamen si el juez le obliga a ello, si se ejecuta la sentencia, se le condena, y si el juez le obliga a ello, y en virtud de una acción de cumplimiento in natura, que es realmente lo que se puede contemplar, pero nunca una suerte de resolución de la relación. Por lo tanto, el incumplimiento del modo es mucho más débil, tiene un efecto mucho más débil que el incumplimiento de una condición, porque ahí toda la figura, toda la disposición patrimonial va a depender en su eficacia de ese cumplimiento de la condición. Reitero aquí que, en virtud de lo que dice el artículo 797, en principio toda disposición testamentaria se supone que no es condición. Para que sea condición debe establecerse de una manera clara y determinante. Por lo tanto, en otras palabras, en caso de duda de si es condición o es modo, se entenderá que es modo. Se produce el efecto más débil. En el párrafo segundo del artículo 797 dice: lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego, y es transmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento de lo mandado por el testador y la devolución de lo percibido con sus frutos e intereses si faltaren a esta obligación. Es lo que yo decía de la posible acción de cumplimiento in natura.
De manera que, como se dice, una expresión feliz, el modo constriñe, pero no suspende, mientras que la condición suspende, pero no constriñe. En cuanto a quién puede pedir el cumplimiento, está claro que el beneficiario de ese modo, el guarda de esa finca, tiene la acción para exigir y reclamar el cumplimiento. Pero no solo el beneficiario, también se les da esa posibilidad a la albacea y incluso a los herederos no constreñidos por el modo, porque ellos son los primeros interesados en que se cumpla la voluntad testamentaria y por lo tanto tendrían legitimación para reclamar ese cumplimiento. Con eso terminamos por fin el tema 7 y en la segunda parte de esta clase empezaremos a hablar ya del tema 8.